dice la palabra de Dios. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, recuerden a Daniel, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, dice, antes que vosotros las pidáis. Es interesante el versículo 8. Si mi Padre sabe de qué cosa tengo necesidad, ¿por qué tengo que orar? ¿Por qué orar? Y a veces hay extremos en cuanto a todo esto. Mi Padre sabe que tengo necesidad, como sabe mi palabra antes de que esté en mi boca. Pero Él quiere que sus hijos estén en comunión con Él, estén en dependencia de Él, le busquen, pidan sabiduría del cielo para ver su voluntad. Él quiere comunión. Vimos el ejemplo de Cristo. Miren, cuando Cristo eligió los apóstoles, se pasó toda la noche en el monte orando. Y si oraba Cristo, ¿qué mayor necesidad tenemos nosotros? La comunión con el Padre. En Juan capítulo 17 compartimos algo de eso en la anterior clase. La oración sacerdotal. La comunión. Tenemos que tener comunión con Dios, entender que es por nuestra comunión con Dios. Versículo 9. Vosotros pues oraréis, dice así. Y acá quiero que veamos algo. El Padre Nuestro es un modelo de oración. Los discípulos en algún momento preguntarían, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque sabían la importancia de la oración. Enséñanos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando vemos esto es un modelo, no es que lo podemos, por supuesto que lo tenemos que memorizar, pero no es porque lo repitamos que Dios nos va a escuchar. Es un modelo para que veamos cómo debe ser la oración. Ahora, en la oración, a través de la palabra de Dios, no nos enseña que tiene que haber una postura exclusiva. Yo en la palabra de Dios veo gente arrodillada, veo gente orando de pie, veo gente orando acostados, veo gente orando en silicio y ceniza, veo gente clamando a Dios en diferentes posturas. O sea, lo importante es que doblemos nuestro corazón ante Él y lo llevemos. Pero posición no hay exclusiva. Tampoco hay un lugar exclusivo. Pero sí tiene que ser un lugar donde no tengamos ninguna interferencia. En la Escritura no veo lugar, veo gente orando en momentos de guerra. Veo gente orando en un palacio. Veo gente orando en un pez. Hijos de Dios orando en un pez. No en lugar específico. En el templo, en la sinagoga, en la calle, en el mar, en una barca, en el monte. Tampoco hay un tiempo específico. A veces somos muy duros con esto y decimos, no, la oración, la búsqueda de Dios tiene que ser a la mañana, porque en la mañana y en la mañana yo no veo que hay un tiempo específico, veo gente orando a la mañana, a la tarde, a la noche, porque la oración tiene que ser un estilo de vida. Yo voy caminando y voy orando, voy manejando y voy orando.
buscando al Señor, ayúdame a esto. Por supuesto que a la mañana cuando nos levantamos y tenemos ese tiempo, espectacular. Pero veo a Daniel oraba 3 veces al día. Pero es un modelo que se logre con un estilo de vida. La escritura comienza, Padre nuestro. Este es el modelo de oración. Ese es el enfoque, dice, Padre nuestro. Dios es el enfoque de la oración. Es el reconocimiento de que Dios es nuestro Padre. Padre nuestro, el Padre de los creyentes, el Padre del que empiezo a discipular, mi Padre, no es el Padre de todos. Y algunos dicen, ¿cómo no es el Padre de todos? Por supuesto que por creación sí. Por creación sí, porque Él es el creador, pero por relación no. Él no es el Padre espiritualmente, por así decirlo, de esa relación con los incrédulos. El incrédulo no lo puede buscar como nosotros lo buscamos. No todos somos hermanos espirituales. Por creación sí, pero por relación no. Padre nuestro, con dolor en el alma, elimina al incrédulo. Padre, elimina al incrédulo. Pero el Padre es el que le enseña al Hijo. El Padre es el que lo guía. El Padre es el que lo alimenta. El Padre es el que sabe lo que necesita el Hijo. El Padre lo cuida. El Padre muchas veces lo disciplina. El Padre lo sostiene. Miren, cuando yo pensaba en esto, cuando yo les comenté mi testimonio, cuando estuve preso, el primero en llegar a la visita fue mi padre. Los amigos desaparecieron a la visita en la cárcel. Siempre me cuidó, me ayudó, me sostuvo y fue el primero en llegar. Y si mi padre, con cosas buenas y cosas malas, lo hacía, ¿cómo más ese Padre celestial que tenemos? El Padre, pero como hijo, tengo que obedecerle a ese Padre. Es el Padre nuestro. Es mi Padre y como hijo le obedezco. Ahora, ¿qué significa para nosotros Padre nuestro? Significa que es el fin al temor. Recuerden Romanos, cuando hablábamos de que estamos en las manos del Padre. ¿Quién nos podrá separar de ese amor del Padre? Por su Hijo Jesucristo estamos unidos a Él. Nada, no hay temor. Por eso David en los Salmos confiaba tanto. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno, porque tengo un Padre. Pero dice que no solamente significa que el temor no existe para mi corazón, por supuesto que hay luchas, pero también mi esperanza, fin del temor, pero esa esperanza. ¿Por qué? Porque es algo seguro. La esperanza seguro en sus promesas. Tengo esa esperanza. También es el fin de mi soledad. Uno de los versículos que Dios habló a mi vida cuando le conocí y hubo un momento de soledad que fue ese. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo con todo te recogeré. Por supuesto, padre humano y madre humana. Él está por encima. Se termina la soledad. Pero también se termina el egoísmo. ¿Por qué? Porque dice Padre nuestro. No solamente el mío. El egoísmo yo, Padre mío, mío. Por supuesto que es mío. Pero es el Padre de todos los creyentes, el que está interesado por todos. Desde allí nos empieza a enseñar que el egoísmo es algo malo. Escuché a un predicador que decía, nosotros a veces oramos como la oración del viajero. Vivo en San Miguel del Monte y a veces tengo que ir a lugares donde tengo que manejar 3, 4 horas. Y mi oración es, Señor, cuídanos, que haya buen tiempo, que salga el sol, que no llueva y que me vaya bien, que me guardes. Esa es mi oración muchas veces.
Pero cuando salgo en el camino, ¿qué pasa con los hermanos que están orando porque llueva por la cosecha? ¿Qué pasa con ellos que hace rato no llueve y necesitan el agua para sus cultivos? ¿Se dieron cuenta? Siempre parecería que se trata de mí. Por eso es el Padre nuestro, Él sabe lo mejor. Fin de nuestro egoísmo. Pero ese Padre nuestro dice que está en los cielos. Está en los cielos. Y nuestros recursos están en los cielos. Cuando hablaba de la obra de Cristo, les dije que vamos a Cristo todos los días. En Hechos capítulo 1 dice que ascendió a los cielos. Está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Es nuestro abogado. Y Efesios capítulo 1 nos marca todos los recursos espirituales que tenemos en Cristo. Esos recursos están a nuestra disposición. Nos envió el Espíritu Santo. Estamos en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos recursos que Él tiene en el cielo y que espiritualmente a veces no los entendemos. Pero dice, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos es el Padre al que tenemos que orar. Pero después la prioridad de la oración es santificado sea tu nombre. Cuando oramos, el reconocimiento de su gloria y de su santidad debe ser una prioridad. Recordemos Isaías capítulo 6. Cuando se encontró con ese Dios 3 veces santo, Él reconoció su gloria, reconoció su santidad y cayó allí de rodillas. Santificado sea tu nombre, es nuestra prioridad en la oración. Se trata la oración de Dios, no de nosotros. El nombre para el judío era muy importante. El nombre para el judío hablaba de las virtudes de la persona. Por eso, santificado sea tu nombre, es ver esas virtudes y esos atributos del Dios. Proclamamos su nombre, tememos a su nombre. Hay muchos nombres en la palabra de Dios donde nos muestran esos atributos. Elohim, el Dios de la creación. El Yadai, el Dios todopoderoso. Eres mi escudo y mi galardón. En Génesis capítulo 22, Jehová Jireh, el Dios de la provisión. Muchos nombres en la palabra de Dios. Cuando nos arrodillamos ante Dios, estamos orando ante un Dios que es santo. Debe ser nuestra prioridad entender eso. Pero todos esos nombres llegan al corazón del Evangelio. Jesús Cristo. ¿Qué significa ese nombre? Jesús era por así decirlo, un nombre que colocaban a diferentes tipos de personas en el tiempo en que Él vino. Es el nombre que los ángeles le hablaron a María. Jesús será el Salvador. Nos habla de humillación. ¿Pero qué significa Cristo? El judío lo entendía. El Mesías. El ungido. Se ungían a 3 tipos de personas. Al profeta, que el pueblo de Israel sabía que era el que le hablaba de parte de Dios, colocaban aceite sobre su cabeza y el pueblo sabía que era el profeta de Dios, el que hablaba de parte de Dios. Por ejemplo, Samuel. Pero el sacerdote también lo ungían y sabía que era el encargado de ofrecer los sacrificios ante Dios por el pueblo. Y el rey, como en el caso de Saúl y David, que lo ungió Samuel, colocaban aceite sobre su cabeza y sabían que era el gobernante del pueblo. Y Cristo dice en el libro de Hebreos, en este tiempo nos ha hablado por Jesucristo. Como profeta vino y nos habló la voz viva del mismo Dios. Pero ese profeta tenía que ir a la cruz como el sumo sacerdote para cubrir, para de una vez tratar con el pecado del hombre ante la justicia de un Dios santo.
Ese profeta caminó a la cruz y cumplió como sacerdote, pero ascendió al cielo y es el Rey. Y gobierna. Este mundo no gira como pensamos a veces que va en descontrol. No, Él es el Rey. Y ese Rey un día regresará. Ese Rey un día regresará. Siempre pienso en la imagen de Apocalipsis capítulo 1, cuando vemos ese Rey en todo su esplendor, con ojos de llama de fuego, sus pies de bronce bruñido y esa vestidura de profeta, sacerdote y Rey. Él es el Rey. Vemos los nombres en el Evangelio de Juan, los yo soy. Yo soy el pan de vida, la resurrección. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Ese nombre es perfecto. Santificar su nombre es tratarlo por lo que Él es. Pero el programa de la oración, santificado sea tu nombre, y después dice el versículo, vamos a leer el versículo 9. Perdón, el versículo 10. Venga tu reino. Venga tu reino. Es el programa de la oración. Venga tu reino. El programa de Dios se centra en la persona de Jesucristo. Se centra en la persona de Jesucristo, que un día regresará a reinar. Hablamos de eso. Venga tu reino. Nuestra oración debe ser esa: Señor, venga tu reino. Y para eso estamos estudiando evangelismo y discipulado. Esto en la tierra se trata del reino. Y estamos sumando para el reino. El predicar el evangelio es lo que Dios quiere en este tiempo, hasta que Él regrese.